A lo largo de la historia de los mundiales, hubo delanteros que no solo hicieron goles, sino que marcaron épocas enteras. En este recorrido, vamos a repasar a los máximos artilleros de todos los tiempos, organizados por nombre, entendiendo cómo construyeron sus leyendas en la competencia más importante del fútbol. H2. Miroslav Klose. Miroslav Klose construyó su récord absoluto a base de una constancia brutal en 4 Copas del Mundo consecutivas, disputando siempre las instancias finales. Logró la increíble marca de jugar 4 semifinales seguidas, coronándose finalmente campeón en su última función. Su rendimiento detallado edición por edición se desglosa de la siguiente manera. Corea-Japón 2002. El debut del bombardero aéreo, marcó 5 goles en 7 partidos y fue su primer mundial. Sorprendió al mundo, anotando un triplete de cabeza en su debut absoluto frente a Arabia Saudita, 8-0. Absolutamente todos sus goles en este torneo fueron de cabeza, ayudando a Alemania a alcanzar la final que perdería ante Brasil. Alemania 2006. Consagración en casa, hizo 5 goles en 6 partidos. Se adjudicó la Bota de Oro como el máximo goleador del torneo. Convirtió dobletes ante Costa Rica y Ecuador en fase de grupos. Y anotó el agónico gol del empate ante Argentina en cuartos de final, llevando el partido a los penales, donde clasificaría a Alemania. Sudáfrica 2010. El verdugo de las potencias hizo 4 goles en 6 partidos. Mostró su faceta más letal en los partidos de eliminación directa. Le marcó un gol a Inglaterra en octavos de final, y un doblete a la Argentina de Diego Maradona en cuartos de final, 4-0. Con esto, igualó la marca histórica de 14 goles de su compatriota Gerd Müller. Brasil 2014. La gloria eterna y el récord histórico, marcó 2 goles en 7 partidos. Entró a los libros de historia grande del fútbol mundial. Primero, igualó al brasileño Ronaldo, marcando ante Ghana en fase de grupos. Luego, consiguió el récord en soledad, anotando el segundo gol en el histórico 7-1 ante Brasil en semifinales, superando a Ronaldo en su propia tierra. Culminó su trayectoria levantando la Copa del Mundo tras vencer a Argentina en el Maracaná. En sus 13 años con la selección nacional, Alemania nunca perdió un partido en el que Klose haya marcado un gol, logrando registrar 15 goles y 6 asistencias en apenas 19 partidos disputados. Su trayectoria mundialista combina la gloria máxima, el drama médico y una de las mayores redenciones en la historia del deporte internacional. Estados Unidos 1994. Campeón desde el banco en su mundial debut, no marcó ningún gol. Con apenas 17 años, fue convocado por el entrenador Carlos Alberto Parreira para ganar experiencia. Aunque no llegó a jugar ningún minuto debido al nivel de la histórica dupla Romario-Bebeto, formó parte del plantel y se coronó campeón del mundo tras vencer a Italia. Un doblete contra Chile en octavos y un gol crucial ante Países Bajos en semifinales. Horas antes de la gran final ante Francia, sufrió convulsiones en el hotel. Jugó, visiblemente disminuido físicamente. Brasil perdió 3-0, pero aún así, fue elegido Balón de Oro del torneo por su rendimiento previo. Consagró campeón invicto y ganó la Bota de Oro del certamen. Alemania 2006. Grupos, y abrió el marcador contra Ghana en octavos de final. Con ese grito alcanzó los 15 goles totales, superando la histórica marca de Gerd Müller, para convertirse en ese momento en el máximo goleador de la historia de los mundiales. Brasil quedó eliminado en cuartos, ante la Francia de Zinedine Zidane. Gerd Müller, apodado el torpedero, Der Bomber, posee uno de los récords de efectividad más brutales de la Copa del Mundo, anotando 14 goles en apenas 13 partidos disputados. A diferencia de Klose o Ronaldo, al alemán occidental le bastaron solo 2 ediciones para dejar una huella imborrable en la historia del fútbol internacional. Su desempeño se divide en 2 torneos perfectos en cuanto a números. México 1970. Una máquina imparable de hacer goles, marcó 10 goles en 6 partidos. Protagonizó una de las actuaciones individuales más dominantes de la historia. Anotó un gol en el debut ante Marruecos, y luego metió 2 tripletes consecutivos frente a Bulgaria y Perú en la fase de grupos. En cuartos de final, marcó el agónico gol en el tiempo extra para eliminar a Inglaterra, 3-2. Anotó otro doblete en el histórico partido del siglo, que Alemania perdió 4-3 ante Italia en semifinales. Se quedó con la Bota de Oro del torneo. Alemania Occidental 1974. Menos efectividad, máxima gloria, marcó 4 goles en 7 partidos. Aunque anotó menos que en la edición anterior, sus goles tuvieron un valor histórico incalculable. Yugoslavia, y anotó el único gol en el triunfo 1-0 sobre Polonia, que clasificó a los germanos a la final. En el partido decisivo en Múnich, frente a la naranja mecánica de la Países Bajos de Johan Cruyff, Müller anotó el gol de la victoria definitiva, 2-1, consagrando a Alemania Occidental como campeona del mundo. Registró una media de 1,08 goles por partido. Es el promedio más alto entre todos los futbolistas que superan la barrera de los 10 goles en la historia del certamen. Lionel Messi registra 13 goles y 8 asistencias en 26 partidos disputados en la Copa del Mundo.
lo que lo convierte en el máximo goleador de la selección argentina y en el jugador con más partidos jugados en la historia de la competición. Su historia mundialista abarca 5 ediciones, pasando de ser una joven promesa al líder absoluto del título en Qatar. Su camino goleador se divide en 5 etapas muy marcadas. Alemania 2006, el debut más joven, marcó un gol en 5 partidos. Con 18 años y 357 días, debutó ante Serbia y Montenegro, ingresando desde el banco. En apenas unos minutos, asistió a Hernán Crespo y anotó el último gol del 6-0 definitivo, convirtiéndose en el argentino más joven en marcar en un mundial. Sudáfrica 2010. El arco cerrado no marcó ningún gol. Dirigido por Diego Maradona, Messi fue el eje conductor del equipo y generó infinidad de situaciones de peligro. Sin embargo, entre los palos y las atajadas de los arqueros rivales, se despidió del torneo sin poder convertir, quedando eliminados en cuartos de final. Brasil 2014. Capitán y finalista, marcó 4 goles en 7 partidos. Llevó con el peso ofensivo del equipo en la fase de grupos, anotando un golazo ante Bosnia y Herzegovina, un agónico zurdazo frente a Irán, 1-0, y un doblete contra Nigeria, 3-2. Aunque no marcó en la fase eliminatoria, guió al equipo a la final y fue premiado con el Balón de Oro del torneo. Rusia 2018. Tormenta y desahogo, marcó un gol en 4 partidos. En un contexto colectivo muy turbulento para la selección, Messi apareció en el momento más crítico. Anotó un inolvidable gol de derecha tras un control magistral ante Nigeria, 2-1. Octavos de final, donde Argentina caería 4-3 ante Francia. Qatar 2022. La obra cumbre y la gloria eterna, marcó 7 goles en 7 partidos. Protagonizó una de las mayores exhibiciones de la historia de los mundiales. Rompió la maldición de no anotar en fases eliminatorias y marcó en absolutamente todas las instancias. Fase de grupos, Arabia Saudita y México. Octavos de final, Australia. Cuartos de final, Países Bajos. Semifinal, Croacia. Final, un doblete en el 3-3 reglamentario ante Francia, antes de vencer por penales. Se coronó campeón del mundo y se llevó su segundo Balón de Oro de la FIFA al mejor jugador del torneo. Es el jugador con más participaciones directas en goles en la historia de los mundiales, 21 en total, divididas en 13 goles y 8 asistencias. Just Fontaine ostenta el récord más legendario y difícil de batir en la historia de los mundiales, al anotar 13 goles en una sola edición, Suecia 1958. Al delantero francés le bastó un solo torneo y apenas 6 partidos disputados para meterse para siempre en el podio histórico de los máximos artilleros de la competencia. Su impactante e irrepetible desempeño en Suecia 1958 se desglosa partido por partido. El torneo perfecto. Suecia 1958 convirtió 13 goles en 6 partidos. Debutó con un triplete en la goleada 7-3 ante Paraguay. Anotó un doblete en la derrota 3-2 frente a Yugoslavia. Marcó el gol del triunfo 2-1 contra Escocia para clasificar a su selección. Volvió a inflar las redes con un doblete en la victoria por 4-0 ante Irlanda del Norte. Anotó el empate transitorio frente al poderoso Brasil de Pelé, aunque Francia terminó cayendo 5-2. Cerró su obra cumbre marcándole un pócar de goles, 4 anotaciones, a Alemania Occidental, en el triunfo por 6-3, asegurando la medalla de bronce. Registró un promedio de 2,17 goles por partido en esa Copa del Mundo. Es la mayor efectividad registrada para un goleador en un único torneo. Pelé, o Rey, registró 12 goles y 8 asistencias en 14 partidos disputados en la Copa del Mundo, convirtiéndose en el único futbolista de la historia en ganar 3 títulos mundiales. Su figura transformó la historia de la competición, uniendo la precocidad absoluta con la consagración del fútbol arte. Su desempeño, Suecia 1958. La explosión del niño prodigio, marcó 6 goles en 7 partidos. Con solo 17 años, comenzó el torneo en el banco por lesión. Debutó ante la URSS y asistió a Babá. Su explosión goleadora llegó en la fase final. Anotó el gol del triunfo ante Gales en cuartos, un triplete en semifinales ante Francia, 5-2, y un doblete en la gran final ante Suecia, 5-2, incluyendo un sombrero histórico dentro del área. Levantó su primera Copa del Mundo, siendo la gran figura. Chile 1962. Campeón desde afuera por lesión. Marcó un gol. Llegó consagrado como el mejor jugador del planeta. En el debut ante México, anotó un golazo maradoniano, tras eludir a 4 rivales, y dio una asistencia. Sin embargo, en el segundo partido ante Checoslovaquia, sufrió una grave lesión muscular, que lo marginó del resto del torneo. Brasil se coronó bicampeón, de la mano de Garrincha. Inglaterra 1966, la cacería y la decepción, marcó un gol en 3 partidos. Marcó un gol de tiro libre ante Bulgaria en el debut, convirtiéndose en el primer jugador en anotar en 3 mundiales distintos. Sin embargo, sufrió una violencia sistemática por parte de los defensores rivales, especialmente en el partido ante Portugal, donde fue lesionado gravemente. Brasil quedó eliminado en primera fase, y un Pelé frustrado anunció que no volvería a jugar un mundial.
México 1970. La consagración del Rey. Marcó 10 goles en 6 partidos. Incluyó un doblete en la final ante Italia, 4-1. Y un gol histórico de zurda en el debut ante Checoslovaquia, 4-1. Levantó su tercera y última Copa del Mundo, y se retiró del fútbol internacional tras la consagración definitiva. 4 goles en 7 partidos. Regresó para liderar al que muchos consideran el mejor equipo de la historia. Anotó ante Checoslovaquia, un doblete frente a Rumania, y abrió el marcador de cabeza en la final ante Italia, 4-1. Además de regalar 2 asistencias magistrales, a Jairzinho y a Carlos Alberto. Además de sus goles, este torneo quedó marcado por sus casi goles históricos. El remate desde mitad de cancha contra Checoslovaquia, y el amague sin tocar la pelota al arquero de Uruguay. Mantiene el récord de ser el futbolista más joven de la historia en ganar un mundial, 17 años y 249 días. Y en anotar un gol en la final. Mbappé. Kylian Mbappé registra 12 goles y 2 asistencias en 14 partidos disputados en la Copa del Mundo, alcanzando una marca histórica a una edad tan temprana que amenaza seriamente el récord absoluto de Miroslav Klose. Con solo 2 ediciones disputadas, el delantero francés ya igualó la línea del mítico Pelé y se consagró como el máximo goleador en la historia de las finales del mundo. Su desempeño letal se divide en 2 torneos de altísimo impacto. Rusia 2018. El nacimiento de una estrella mundial, marcó 4 goles en 7 partidos. Con apenas 19 años, se convirtió en el eje del ataque del equipo campeón. Anotó su primer gol ante Perú en la fase de grupos. Protagonizó una exhibición brutal ante Argentina en octavos de final, donde su velocidad destrozó a la defensa rival. Fabricó un penal y marcó un doblete clave, 4-3. En la gran final contra Croacia, 4-2, anotó con un gran disparo desde afuera del área. Se transformó en el segundo jugador menor de 20 años en marcar en una final del mundo, emulando a Pelé en 1958. Ganó el premio al mejor jugador joven del torneo. Qatar 2022. Bota de oro y una final legendaria, marcó 8 goles en 7 partidos. En liderazgo absoluto, ante las bajas por lesión en Francia. Y se coronó bota de oro del certamen. Marcó en fase de grupos ante Australia y un doblete contra Dinamarca. Anotó otro doblete formidable frente a Polonia, en octavos de final. En la final ante Argentina, firmó una actuación mítica. Anotó un hat-trick, 3 goles, para rescatar a Francia 2 veces y forzar los penales tras empatar 3-3, convirtiendo también su ejecución en la tanda. Pese a quedarse con el subcampeonato, reescribió los libros de estadística. Es el jugador con más goles anotados en finales de la Copa del Mundo en toda la historia, sumando 4 goles en total, 1 en 2018 y 3 en 2022. Sandor Kocsis, el promedio de gol más brutal. Sandor Kocsis registró 11 goles en apenas 5 partidos disputados, todos en una única edición. El delantero de Hungría formó parte de los Magyares Cúmulos, aquel mítico equipo de la década de 1950 que revolucionó el fútbol mundial. El torneo perfecto, Suiza 1954. Debutó con un triplete en la goleada 9-0 ante Corea del Sur. Le marcó un póker de goles, 4 anotaciones, a Alemania Occidental en el triunfo 8-3 de la fase de grupos. Anotó un doblete en cuartos de final, frente a Brasil, 4-2. Convirtió otro doblete en semifinales, ante Uruguay, 4-2, en tiempo suplementario. Solo se quedó sin marcar en la gran final, el milagro de Berna, donde Hungría cayó sorpresivamente, 3-2, ante Alemania Occidental. Efectividad histórica. Ostenta el mejor promedio de gol en la historia de los mundiales, entre los máximos artilleros, con una media inalcanzable de 2,20 goles por Klinsmann. Jürgen Klinsmann, anotable dentro y fuera del área. Italia 1990, 3 goles. Fue pieza clave para el título de Alemania Occidental. Anotó ante Yugoslavia y Emiratos Árabes, en primera fase. Su gol más importante fue contra Países Bajos, en octavos de final, en un partido consagratorio, donde jugó casi solo en el ataque, tras la expulsión de su compañero, Rudi Völler. Se coronó campeón del mundo. Batistuta. Gabriel Omar Batistuta registró 10 goles en 12 partidos disputados, logrando una marca que lo mantuvo como el máximo goleador de la selección argentina en mundiales durante 2 décadas, hasta que fue superado por Lionel Messi en 2022. Estados Unidos 1994, 4 goles. Debutó de forma espectacular, marcando un triplete ante Grecia, 4-0. Tras la suspensión de Diego Maradona, anotó de penal en octavos de final ante Rumania, aunque Argentina quedó eliminada en ese partido, 3-2. Estos 10 nombres no solo marcaron goles, construyeron leyendas eternas en los mundiales. Y aunque los récords están para romperse, sus historias siguen siendo la vara más alta del fútbol mundial.